Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa de radio vía internet, Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema Importancia de los tratados para evitar la doble tributación en México. El día de hoy nos acompaña el licenciado Arturo Pérez Robles, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es socio del despacho Ortiz Sáenz y Herreguerena, SC, profesor titular de la maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana, excoordinador de la Comisión de Finanzas Públicas y Derecho Fiscal de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, AC, miembro del Consejo Directivo de la International Fiscal Association, representante de México en el Comité Regional de América Latina de la International Fiscal Association. También cuenta con un doctorado en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, en España. Y en la conducción de este programa los dejo en compañía del contador público Víctor Castañeda. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión hablando del tema la importancia de los tratados para evitar la doble tributación en México. Para ello nos acompañamos, como ya lo escucharon, del abogado licenciado Arturo Pérez, a quien tengo gusto en presentar. Bienvenido. Estamos hablando básicamente de estos instrumentos jurídicos que van a conllevar a las empresas que gusten de invertir en nuestro país o aquellas que deseen salir de nuestro país hacia el exterior y que se van a regir precisamente en materia básicamente tributaria de lo que ellos buscan a través de esas inversiones, que más que nada es su ganancia, de optimizar el rendimiento sin que exista de esta forma una situación que los conduzca a tributar en el país en el que están invirtiendo, en este caso México, y en su defecto a pagar una doble tributación porque ya pagaron en nuestro país en el país de origen. Como bien comentábamos, las partes o los componentes de estos tratados, ¿a quiénes van a beneficiar la existencia de estos tratados, Arturo? Ya hace rato nos comentabas algo al respecto, ¿podrías abundar en esto? Mira, la regla general es que los tratados van a beneficiar a los residentes de ambos estados contratantes. Un tema medular es que, para efectos del derecho mexicano, los tratados tendrán una aplicación muy relevante, digamos, quizá la más importante en trascendencia, para los residentes del otro país contratante con el que México celebra el tratado. Por ejemplo, el tratado firmado entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica beneficiará en el caso concreto de la imposición en México fundamentalmente a los residentes en los Estados Unidos. Esto no quiere decir, y esto es una cuestión muy importante, que los residentes en México en ciertos casos no se puedan beneficiar de ese tratado firmado entre México y Estados Unidos. Les voy a poner un ejemplo en el que este beneficio se da incluso para los residentes en México, y es el caso de lo que en la doctrina se conoce como las reglas o las cláusulas de la no discriminación indirecta. Les voy a poner ahorita un ejemplo para tratar de ser lo más sencillo y que pueda quedar comprendido. Los tratados firmados con México contienen una cláusula que es propia del convenio modelo de la OECD, en el que se dice que las empresas mexicanas tienen derecho a deducir los pagos que hagan a residentes en el extranjero en las mismas condiciones en que serían deducibles si ese mismo pago se hiciera a un residente en México. Esto es lo que busca concretamente el tratado, es que la empresa mexicana no vaya a discriminar, esto es, a decir yo no contrato con un americano este tipo de servicios porque si se lo pago a él es no deducible, pero si se lo pago a otro mexicano, ahí sí es deducible. Bueno, se llama no discriminación indirecta porque quien toma el beneficio en este caso es la empresa mexicana que paga al extranjero, sí, es la que va a tomar la deducción.
pero se dice que la no discriminación es indirecta porque lo que busca en esencia es dar una protección a las relaciones comerciales con el residente del otro país. Este tema es fundamental, ya existen actualmente algunos criterios a nivel de tribunal fiscal y colegiado. Hoy hay uno muy importante en el que se está analizando específicamente el tema de la no discriminación indirecta, como ustedes saben, en los pagos por gastos a prorrata, que la ley del impuesto sobre la renta dice que si se hacen pagos a residentes en el extranjero y se prorratean con quienes no son contribuyentes de los títulos 2 y 4, esos pagos son no deducibles. ¿Por qué se presenta un tema de no discriminación? Porque si esos mismos pagos, en lugar de hacerse a un residente en el extranjero, se hicieran a un residente en México, serían deducibles independientemente de con quién se prorrateara el gasto. Entonces, es un tema en el que ya hay precedentes de sala superior. Actualmente hay un asunto que terminó yendo a la Corte, parece ser que ha regresado a colegiados, y en el que se está analizando si existe concretamente una violación al tratado mediante la aplicación de esta norma de la ley del impuesto sobre la renta que prohíbe deducir gastos a prorrata cuando se hacen pagos a residentes en el extranjero. Interesantísimo. Y fíjate que ahorita tocas un punto primordial, lo que dispone la ley del impuesto sobre la renta. Digo, hace ya más o menos 2 años, año y medio, hemos venido escuchando hablar sobre el paquete de constitucionalidad. Y ahorita tú comentabas algo al respecto. Estamos hablando de una disposición de tratado y estamos hablando de una disposición en materia del impuesto sobre la renta. Arturo, relativo o relacionado con esto, ¿qué existe entre ambos? ¿Qué relación existe entre la ley del impuesto sobre la renta y esos tratados, y hasta dónde se podría en un momento dado argumentar en función de lo que dice el tratado o en función de lo que está estableciendo la propia ley del impuesto sobre la renta? El tema que comentas es un tema muy importante. Yo creo que en el foro en algunos se ha dado una confusión, y ahorita les voy a explicar por qué. Como ustedes saben, aunque no existe jurisprudencia, pero sí hay criterios de la Corte, en el sentido de que los tratados internacionales guardan un nivel jerárquico superior a las leyes ordinarias, concretamente a la ley del impuesto sobre la renta. De hecho, estos criterios de la Corte han suspendido el alcance de una jurisprudencia de antaño en los que la propia Corte había sostenido que tanto las leyes federales como los tratados guardaban un mismo nivel jerárquico. La Corte cambia de criterio, y en este cambio de criterio varios conceptos han venido a jugar un papel importante en la materia tributaria internacional. El primero es que se dice, bueno, los tratados para evitar la doble tributación jerárquicamente se encuentran por encima de la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces viene un gran cuestionamiento. ¿Un tratado podría establecer alguna carga a un gobernado? La respuesta desde mi punto de vista es muy clara: no, no puede hacerlo. Y esto resultaba de mayor trascendencia hace ya varios años, cuando el Tratado México-Estados Unidos tiene una cláusula específica de establecimiento permanente para actividades de maquila, y ese supuesto no estaba en su momento, en su origen, contenido en la ley del impuesto sobre la renta. Ahora sí se adicionaron 2 párrafos al artículo 2 para incorporar ese supuesto. Y el tema de gran debate era si concretamente en el caso del Tratado México-Estados Unidos era viable para las autoridades soportar que había un establecimiento permanente en operaciones de maquila, aunque no había un supuesto en ley. Y digo que el tema es muy debatido porque en materia tributaria, independientemente de la jerarquía de los tratados, existe un principio de reserva o de exclusividad de la ley en la materia tributaria que es muy importante. Es un principio, es un axioma constitucional que se contiene en el artículo 31, fracción cuarta, y que no podemos dejar a un lado. Esto quiere decir, como la Corte ya lo ha reiterado, que todos los elementos esenciales de la contribución
solo pueden estar en una ley en sentido formal y material. Y esto viene de manera muy claro, ¿por qué? Porque hay un artículo que es el 72H de la Constitución, que dice, y que la Corte ya lo ha aplicado para declarar inconstitucional algunos impuestos como el suntuario, que dice que en la creación de contribuciones, la Cámara de origen siempre tiene que ser la Cámara de Diputados. Y se hace referencia al alcance histórico de que la Cámara de Diputados, que de alguna manera representa al pueblo, son los primeros que deben de estar concretamente en el análisis y debate de si deben o no establecerse contribuciones, etcétera, etcétera. Entonces, este artículo 72H, con la garantía de legalidad del 31 fracción cuarta de la Constitución, han llevado a la Corte a concluir que todos los elementos esenciales de las contribuciones deben de estar contenidos en una ley en sentido formal y material. Entonces, no es un tema de jerarquía, de si el tratado está por encima de la ley o no, sino es un tema de reserva o de exclusividad de la ley en materia tributaria. Y un tema también fundamental vinculado con esto, los tratados, de acuerdo a la Convención de Viena, siguiendo su objeto y fin, no tienen por objeto y fin crear contribuciones, sino resolver temas de doble tributación y prevenir concretamente la evasión fiscal. Yo creo por estos razonamientos que en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, un tratado podría contener un elemento esencial de una contribución o incluir una contribución a cargo de los gobernados. Esto solo lo puede hacer una ley en sentido formal y material, esto es, en sentido formal, creada por el Congreso de la Unión, con todo el procedimiento legislativo del 72H, y materialmente una ley, esto es, que sea general, abstracta e impersonal. Excelente. Mira, aquí hay una cuestión que me gustaría que complementáramos, lo vamos a dejar para más adelante, respecto de lo que comentas. Me voy a regresar un poquito a lo que estábamos hablando hace un rato, del beneficio de los tratados. Hablamos básicamente de residencia. Concepto de residencia, el elemento principal del cual nosotros estamos utilizando hoy y que de alguna forma nos conducirían para definir esta situación de los tratados. Correcto. ¿Ya está resuelto esto? ¿Qué es el concepto de residencia? ¿Cómo se va a aplicar? Todavía no está resuelto, siguen existiendo ahí algunas contradicciones. ¿Qué pasa con este concepto? El concepto de residencia para efectos mexicanos ya está regulado concretamente en el Código Fiscal de la Federación. Y por ejemplo, las personas físicas son residentes en México, aquellas que hayan establecido en México su casa, habitación, esas ya son residentes en territorio nacional. Y los residentes y las personas morales residentes en el extranjero, las personas morales se consideran residentes en México cuando tienen la sede de dirección o la administración principal del negocio en territorio nacional. En esos casos, esas personas físicas y morales ya son residentes en territorio nacional, y entonces viene la segunda etapa de qué pasa con los tratados para evitar la doble tributación. Prácticamente los tratados firmados por México siguen o reconocen fundamentalmente los principios que ya reconoce el Código Fiscal de la Federación. De hecho, uno de los últimos cambios en materia de residencia de personas morales, ocurrida hace unos 4 o 5 años, no recuerdo exactamente, fue en el sentido de modificar el Código Fiscal de la Federación para dejar exclusivamente la administración principal y sede de dirección efectiva como criterio de atribución de residencia para las personas morales extranjeras. Esto es porque el Código Fiscal de la Federación decía que eran residentes en México también las sociedades que se constituyeran conforme a la ley mexicana, independientemente de dónde tuvieran su administración principal o sede de dirección efectiva. Y esto generaba muchos problemas, porque si una sociedad anónima establecía su administración principal o sede de dirección efectiva, es decir, los directivos que tomaban las decisiones día a día, etcétera, de esa entidad estaban, por ejemplo, en Estados Unidos, conforme a la ley americana eran residentes en los Estados Unidos, conforme al tratado eran residentes en los Estados Unidos, pero conforme a la ley mexicana eran residentes en México. Entonces se presentaba el tema de la doble residencia, en la que para efectos de renta, si le dábamos preeminencia en la aplicación al tratado, era residente para efectos de renta en los Estados Unidos, pero para otros gravámenes, etcétera, era residente en México, lo cual creaba una disociación o una dualidad que evidentemente era inconsistente y contraria a una política tributaria sana, ¿no? Ok, muy bien.
Hablábamos entonces acerca de la importancia y la relación que existe entre estos tratados para evitar la doble tributación y la ley del impuesto sobre la renta. Muy bien, ha quedado muy claro cuál es el lugar de cada cual y en qué momento se aplica. ¿Hasta dónde llega el alcance de estos tratados? Una vez que ya tenemos muy claro cuál es la situación de ambos regulamientos, ¿hasta dónde es el alcance de los tratados? ¿Hasta dónde se puede llegar con esto? Mira, esto es muy importante porque a lo mejor me faltó una parte que viene a complementar lo que yo había expuesto anteriormente. Antes de lo que ocurre mucho es que de repente con algunos clientes o colegas que estamos viendo un tema tributario internacional, hablan, por ejemplo, el régimen de dividendos. Lo primero que hacen es, abren el tratado, ¿no? Abren el tratado, oye, mira, el tratado es norma especial, etcétera. Pero yo lo que les decía es, ¿qué hacer? ¿Cómo interpretar correctamente un tratado y la ley doméstica? Ya dijimos, la fuente de creación de las contribuciones solo puede ser la ley mexicana. Entonces, es evidente que debemos de acudir primero a ver qué establece la ley mexicana, qué dice la ley mexicana respecto de ese ingreso. ¿Puede ser gravado o no puede ser gravado? Si hacemos un estudio en la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, en el título quinto, y decimos, oye, ese concepto no está grabado. Y ahorita voy a poner un ejemplo. Entonces, cerramos el tema y le podemos decir con toda tranquilidad al cliente o residente en el extranjero, este ingreso no es gravable en México. ¿Cuál ha sido el problema principal, por ejemplo, que muchos acuden directamente al tratado? Entonces yo les voy a poner el ejemplo más claro de todos y donde se puede presentar un error muy importante. Casi todos los tratados prevén que en materia de dividendos, los países en donde reside la sociedad que paga el dividendo pueden gravar, se dice en la fuente, esos ingresos. Quiere decir que si una sociedad mexicana paga unos dividendos a una sociedad residente en Estados Unidos, etcétera, el tratado permite que México establezca un gravamen y que ese gravamen, por ejemplo, no exceda del 10%. Pero eso no quiere decir que México va a gravar necesariamente este concepto. Si nosotros acudimos a los artículos 10, 11 e incluso al régimen de dividendos que se contiene en el título quinto, veremos que en México los accionistas residentes en el extranjero no causan el impuesto en materia de distribución de dividendos. Cuando una persona moral distribuye y paga dividendos, en todos los casos, el causante del impuesto es la emisora mexicana. Si hay CUFIN, dice el artículo 10, simplemente no hay gravamen. Si no hay CUFIN, es la emisora mexicana la que tiene que enterar el impuesto sobre dividendos. Pero México nunca grava a los accionistas, en este caso residentes en el extranjero. Y ahí es donde se puede presentar el error. Claro, si vamos a la ley mexicana y le decimos al extranjero, en México no hay gravamen sobre dividendos para residentes en el extranjero, y las sociedades que pagan el dividendo siempre pagan el impuesto, entonces en ese caso el tratado ya no nos da un alivio. En ese caso el tratado ya no resulta aplicable respecto de ese ingreso específico y su gravamen en fuente mexicana. ¿Por qué? Porque la ley mexicana no grava a los extranjeros que perciben dividendos. Pero entonces sí, cuando la ley mexicana en algún otro caso, por ejemplo regalías, establece una retención del 25% y el tratado con X país nos dice México no puede gravar más del 10%, ahí sí, en ese caso, quien establece el gravamen es la ley mexicana y el límite que otorga el beneficio y que además es una norma especial lo da el tratado. Y ahí sí el tratado tiene preeminencia. Cumplimos objeto y fin y en razón del objeto y fin podemos concluir que el tratado va a tratar de disminuir o dar un beneficio, ya sea eliminando totalmente la carga tributaria o en este caso estableciendo un límite al país de la fuente para gravar concretamente esas regalías. Y nos dirá, México, tú no puedes gravar más del 10%, no obstante que la ley diga que la retención en este concepto es del 25%. ¿Por qué? Porque el tratado tiene aplicación especial. Pero lo que es fundamental es que siempre el origen de esa contribución debe estar en una primera instancia
en la ley, en este caso en la ley del impuesto sobre la renta. No, excelente, y más que claro con el ejemplo. Ahora, dinos, Arturo, porque comentabas respecto, en este caso específico, dejas muy claro, nos vamos primero a lo que dice el marco normativo, en este caso, ley del impuesto sobre la renta, y luego lo adecuamos o vemos qué sucede en el tratado. Correcto. Pero resulta que en la práctica ya nos dijiste quiénes son parte de los tratados, cuál es el beneficio. Pero resulta que en la práctica somos muy dados a que a través de algo, de un proceso más simple, nosotros vamos a adecuar lo que dice el tratado, pero con modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta. El tratado ya lo tenemos firmado. Nosotros queremos hacer una adecuación, queremos hacer un ajuste al tratado, nos vamos a la ley del impuesto sobre la renta y entonces hacemos las modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta, los ajustes que queremos que trasciendan en el tratado. ¿Eso es válido, Arturo? ¿Cuál es tu comentario al respecto? Mire, ese tema que comentas es uno de los temas de mayor importancia desde mi punto de vista que se presenta en el día de hoy, y es esa interrelación entre la ley y el tratado, y que han hecho algunos países para, si han tenido algunas omisiones en cuanto a la negociación del tratado, oye, ¿cómo puedo grabar este concepto? Han utilizado la ley doméstica para tratar con ello de grabar algunos conceptos que originalmente no estaban permitidos grabar conforme al tratado. Esta práctica, desde mi punto de vista, es contraria, y ahora te voy a explicar un poco más, a lo que establece la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y que obliga a los tratados, a los países firmantes, a cumplir los tratados, pacta sunt servanda, el pacto debe ser cumplido, y con base en un principio de buena fe. La propia Convención de Viena proscribe aquellos procedimientos por virtud del cual, mediante la modificación a la legislación interna, se trata de poner un obstáculo para impedir la aplicación de un tratado. Es decir, no es válido argumentar la existencia de normas de derecho interno para dejar de desatender el tratado. Para ello, si México dice, oye, yo quería grabar este concepto en este tratado, no lo incluí o expresamente lo excluí y ahora quiero grabarlo, entonces tendrá que acudir a la vía de modificación concretamente de ese tratado internacional para que con base en ese acuerdo internacional pueda modificarse el tratado. Estas políticas se le conocen o se habla de en doctrina como el Treaty Overriding, que no es más que la modificación de la ley doméstica como un expediente para tratar de modificar los tratados, y que gran parte de los países miembros de la OECD están en contra de estas políticas porque procuran modificar algunos conceptos que no fueron parte de la negociación de un tratado mediante disposiciones unilaterales de su legislación doméstica. No pierdan de vista que hay una cuestión muy importante. En 2007 se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si ustedes recuerdan, originalmente antes del 2007, la Constitución decía que para la celebración del tratado se requería la intervención del presidente y la ratificación del Senado. Pero no se decía nada en cuanto a la modificación, en cuanto a la denuncia, en cuanto a la formulación de criterios interpretativos. Y un grupo de legisladores se percataron de que México ya estaba siguiendo un tanto la práctica de otros países como los Estados Unidos, a través de lo que le llaman los Executive Agreements, y que es, sin tener que modificar el tratado, en ocasiones se ponían de acuerdo las autoridades de los dos países y le decían, oye, pues mira, yo quiero que en este concepto se entienda esto, aunque sea totalmente opuesto a lo que decía el texto y la interpretación contextual del tratado. Entonces, se ponían de acuerdo las dos autoridades y prácticamente se modificaba el tratado sin seguir todo el procedimiento. Este grupo de legisladores se percató de esta circunstancia y se dio cuenta del peligro que representaba el día de mañana, pues que los acuerdos internacionales, como ha dicho la Corte, que deben ser cumplidos, pues a través, ya sea de la ley doméstica o a través de acuerdos acuerdos ejecutivos, que les llaman executive agreements en los dos países, sin tener que cumplir la obligación constitucional de que sean firmados por el presidente y ratificados por el Senado, se brincaban el tema de la ratificación senatorial y eran las autoridades las que prácticamente decían cómo debía seguir ese tratado. Entonces se modifica en esos años el 89, fracción décima, y el 76, fracción primera de la Constitución,
para específicamente decir no, no solamente la celebración, sino cualquier modificación, denuncia, o incluso formulación de declaraciones interpretativas generales de esos tratados, se tiene que hacer por conducto del presidente en todos los casos con ratificación del Senado. Esto es, ya existe un principio de autoridad formal para que la creación, modificación, suspensión, denuncia y formulación de declaraciones interpretativas de los tratados, en este caso, en el caso que estamos viendo, para evitar la doble tributación, se tiene que hacer siguiendo el mismo procedimiento que para la creación del mismo. Esto es, esto viene a clarificar que incluso no es válido de manera unilateral, si ya ni siquiera por acuerdo entre los dos países, a través de las autoridades es válido, menos aún, ¿no?, que llegue el Congreso mexicano y diga, oye, ya no me gustó este sentido de esta cláusula, bueno, vamos a tratar de modificar concretamente la ley doméstica para dejar de desatender ese compromiso internacional. Eso ya no es válido. Yo creo que esas políticas no son sanas, esas políticas deben desaparecer y las autoridades, si quieren modificar lo que acordaron con otro país, deben iniciar el procedimiento concretamente que marca la Constitución para modificar, denunciar o en este caso, si quieren formular declaraciones interpretativas sobre ese tratado que México firmó previamente. No, muy bien, y comparto tu opinión respecto a las modificaciones que se hicieron y entonces queda muy claro que no es válido. Hablabas hace un rato de la Corte. ¿Qué problemas representan para la Corte estas situaciones? ¿Qué pasa en la práctica, Arturo? Tenemos lo que dispone el tratado, pero ¿qué está sucediendo en la práctica? ¿Los tribunales están aplicando lo que señalan los tratados o qué es lo que está sucediendo? Mira, el tema que comentas es también de vital importancia el día de hoy. Cada vez más estos asuntos de tributación internacional están llegando a los tribunales. Primero, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal, que es un órgano compuesto por magistrados que son peritos en la materia tributaria, y donde existen varios magistrados que tienen un gran conocimiento de la materia tributaria internacional, pero también llegan los asuntos a tribunales colegiados y evidentemente a la Corte. Estos temas de tratados que hace algunos años pues era muy difícil quizá pensar que fueran objeto de litigio, hoy en día están siendo objeto de aplicación por parte de las autoridades fiscales y evidentemente son asuntos que están llegando ya a los tribunales. Tenemos criterios muy interesantes, en algunos casos disidentes, tanto que ha formulado el Tribunal Fiscal como los tribunales colegiados y otros criterios también muy interesantes por parte de la Suprema Corte de Justicia, donde ya están abordando estos temas. Lo interesante para mí es que creo que en toda esta temática es fundamental la intervención del asesor fiscal para que mediante una formulación clara y certera de todos los aspectos internacionales que involucran el asunto que se está litigando en los tribunales, permita concretamente que el análisis que hagan tanto el Tribunal Fiscal como los colegiados y la Corte sea sobre los temas ya muy específicos de aplicación de los tratados. Antes incluso estos temas se resolvían de manera mucho más fácil por cuestiones formales, es lo que quiero llevar. Oye, mira, no se cumplió con el tema de identificación de visitador, no se cumplió con... Entonces era lo más fácil dar la salida y decir, bueno, pues vámonos a pelear sobre esto, incluso como argumentos de los litigantes, y era muy remoto llegar al análisis de los conceptos concretamente de fondo. Hoy en día esto ha cambiado totalmente. Ya estos asuntos se están cambiando. Comentaba, hay asuntos muy interesantes a nivel de Tribunal Fiscal y colegiado sobre temas tan complicados como la no discriminación indirecta. Tenemos también temas donde directa o indirectamente se ha involucrado el tema del treaty overriding que comentaba, con base hay un precedente de la Corte en materia de fletamiento, de si la modificación a un precepto de la ley del impuesto sobre la renta del artículo 210, etcétera, podía implicar o no que mediante la reforma a la ley del impuesto sobre la renta se permitiera o no gravar concretamente un ingreso que no estaba previsto en el tratado. Todos estos conceptos, estemos de acuerdo o no con el sentido de las sentencias, ya se está discutiendo el día de hoy
y creo que una de las obligaciones principales que tenemos, tanto los litigantes del sector privado como los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, es tratar de poner cada vez más argumentos de fondo bien analizados para que los tribunales puedan entrar al análisis de los mismos y puedan resolver en consecuencia. Si ponemos argumentos exclusivamente o fundamentalmente de forma y de algunos conceptos, excluyendo estos argumentos de fondo, evidentemente nosotros vamos incluso a procurar que la resolución de los asuntos sea sin entrar al análisis de la materia internacional, que creo que hoy en día ya es inevitable hacerla valer en los juicios, ¿no? Comentabas hace un rato el papel del asesor en las empresas, en este caso en materia tributaria internacional y desde luego los tratados. ¿Sí recurren las empresas a ello? Porque son muy dados a que el contador de la compañía lo hace todo, aún los asuntos que tienen trascendencia internacional, y ya no hablamos de los impuestos. Claro. ¿Sí recurren las empresas a ella? Yo te diría, gran parte de las empresas sí recurren a una asesoría especializada, sobre todo cuando deciden iniciar una nueva inversión. Yo creo que hoy el día lo peor que puede suceder es simplemente hacer las cosas y esperar a que las autoridades ejerzan las facultades de comprobación, porque tenemos ya la experiencia de que cada vez más los auditores del SAT y de la Secretaría de Hacienda tienen conocimientos mucho más especializados sobre el tema y detectan específicamente dónde está el problema de interpretación o aplicación de una ley o del tratado y cómo pueden pelearlo concretamente ante los tribunales. Entonces, hoy dejarlo así me parece que sería verdaderamente una cuestión pues, impensable concretamente para un empresario tomar una decisión de esta naturaleza y no acceder a la asesoría especializada. Siguen habiendo seguramente varios contribuyentes que pues, deciden no acudir a este tipo de asesoría y bueno, las consecuencias vienen después y por eso tenemos ahí varios asuntos donde los tribunales han fallado a favor de las autoridades porque en gran parte de ellos efectivamente tienen la razón porque se tomaron decisiones pues no acertadas en cuanto a la interpretación de los tratados, etcétera, de sus comentarios, etcétera, y después viene la consecuencia de que las autoridades fiscales liquidan y ya la defensa de fondo se debilita mucho, ¿no? No, y fíjate qué interesante porque comentas, por una parte el papel del asesor en la empresa y por otra parte el conocimiento de la misma autoridad, que eso también es trascendente. Hoy tú referías la parte en la que ya la autoridad tiene un conocimiento más acentuado, más específico sobre esta situación, claro. y es directo, ¿no? Sí, claro. Con sustento. Bien, hace un rato tocabas la parte de un modelo de convenio, el convenio modelo de la OCDE que comentabas. ¿Qué es esto y qué comentarios tienes al respecto? Mira, lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla. Los países miembros de la OECD en el Comité de Asuntos Fiscales, que está integrado por los fiscos de todos estos países, diseñaron un convenio modelo al que debía sujetarse fundamentalmente los países miembros de la OECD, entre los cuales está México. Este convenio modelo es el que utiliza, por ejemplo, México ha utilizado para la celebración de prácticamente todos sus tratados. Esto no quiere decir que este convenio sea un tratado en sí mismo. Digamos que este convenio modelo es la base o es el elemento fundamental están las cláusulas fundamentales que utiliza México y los países miembros de la OECD para celebrar sus tratados para evitar la doble tributación. Lo trascendente es que estos convenio modelo, específicamente el Comité de Asuntos Fiscales de la OECD, va formulando periódicamente comentarios a ese convenio modelo. ¿Qué quiere decir? Que cuando México firma un tratado siguiendo el convenio modelo de la OECD, México toma en cuenta como una interpretación contextual los comentarios que a esa fecha llevaba el convenio modelo de la OECD, siempre y cuando sean consistentes con las cláusulas que de manera específica México incorporó en ese tratado. ¿Existe ahí entre esta situación del modelo convenio
alguna situación discrepante o contradictoria a lo que tuvimos hace años en la Convención de Viena? ¿Existe ahí alguna discrepancia en esto? ¿O salen de la mano? No, evidentemente son ordenamientos internacionales que tienen una finalidad distinta, pero que sirve uno para interpretar al otro, ¿no? Lo que quiero decir es que el convenio modelo de la OECD específicamente tienen las cláusulas que hacen referencia, por ejemplo, a residencia, a qué ingresos deben de grabarse en la fuente, conceptos de establecimiento permanente, métodos alternativos de solución de controversias entre los dos países, y la Convención de Viena lo que hace es que establece, digamos, es como dice la Corte, el tratado de los tratados, porque la Convención de Viena nos va a ser útil para poder, entre otras cosas, interpretar los tratados tributarios firmados por México. Esto es, oye, ¿qué es lo que nos permite tomar, entre otras cosas, la interpretación, como interpretación contextual, los comentarios vigentes al momento de celebrar el tratado? Eso es la propia Convención de Viena. Y en la propia Convención de Viena se desprenden esos principios tan importantes en los que nos dicen, oye, México, tú en el tratado para evitar la doble tributación que celebraste contra el país, no puedes argumentar la existencia de normas de derecho interno para no cumplir con el tratado. Tienes que aplicar el tratado de buena fe. Esos principios rectores están concretamente en la Convención de Viena, y los utilizamos nosotros para interpretar y aplicar los tratados para evitar la doble tributación. Muy bien, y en el caso del convenio modelo de la OCDE, sí, pensemos que nuestro país firmara un tratado para evitar la doble tributación con el país que fuera. Hablabas hace un rato, más de una treintena de tratados ya operando. En este caso, ese convenio modelo se tendría que elaborar al 100% con la serie de clausulados que comentas, o se puede excluir alguna, o qué se podría hacer en este caso. Normalmente los países establecen reservas al convenio modelo. Quiere decir, por ejemplo, en materia de regalías, la regla general es que los países no pueden gravar en la fuente los ingresos de regalías. México tiene una reserva. ¿Qué quiere decir en esa reserva? Que cuando otro país se sienta con México, ya sabe que México le va a decir, oye, las regalías que una empresa mexicana le paguen a los residentes de tu país X, yo las voy a gravar en la fuente. Yo tengo una reserva específica en el convenio modelo. Pero lo trascendente es que la reserva como tal no es la que forma parte del derecho positivo. Lo que forma parte del derecho positivo es el tratado para evitar la doble tributación, y les voy a explicar ahorita esto. Las reservas en convenios multilaterales, es claro que la reserva específica es una reserva que forma parte del tratado mismo. Los tratados para evitar la doble tributación por esencia son bilaterales. Entonces, cuando México pone una reserva en el convenio modelo, esa reserva lo que permite es que cuando México negocie con el otro país, el contenido de esa reserva, México la va a incorporar en su tratado. ¿Y esto qué va a hacer? Que lo vinculante para México no es la reserva en sí respecto de ese tratado, sino la reserva ya incorporada en las cláusulas mismas del tratado. Por eso vemos que en los artículos, por ejemplo, 12 de todos los tratados mexicanos, se contiene de manera expresa que los países de fuente sí pueden gravar las regalías, porque México ya incorpora su reserva en los tratados tributarios. Entonces, sí es muy común que varios países, no solamente México, respecto de cláusulas específicas del convenio modelo, decidan apartarse de su sentido. No es un tema de interpretación, es simplemente, yo sé que tú no quieres grabar en fuente las regalías, yo de entrada te digo que me aparto de tu interpretación, y yo sí las voy a grabar en la fuente. Entonces todos los países miembros de la OECD que quieran firmar, incluso los que no son miembros, ya saben que México tiene una reserva al convenio modelo de la OECD y que México va a grabar en fuente esas regalías, aunque esa reserva trasciende fundamentalmente con países miembros de OCDE. Excelente, eso es entonces lo que vendrían siendo las reservas, y que en un momento dado ya se conoce, en este caso en nuestro país, cuáles son las reservas que tiene respecto de ese convenio modelo. Bueno, sí, es que tiene muchas reservas, pero nada más para
para hacer comentarios. Tiene varias reservas en materia de regalías, tiene también reservas en materia de establecimientos permanentes, en fin, México tiene muchas regalías. En otros ingresos es una muy importante. Los tratados dicen que ingresos distintos a los regulados por el tratado no se pueden gravar en el país de la fuente. México sí, México dice, oye, todos los ingresos que tengan una regulación específica en los tratados, ¿verdad? Pueden ser grabados o no grabados de acuerdo a los términos del tratado, pero otros ingresos no previstos, yo tengo una reserva y sí puedo grabarlos en la fuente, y así están prácticamente todos los tratados firmados por México. Muy bien, Arturo, el tiempo nos apremia, y yo tendría aquí algunas preguntas, en esencia nada más una que tiene que ver con el conocimiento general, lo que está sucediendo en nuestro país, y dejarte un tiempo para lo que gustes añadir más adelante. En este sentido, vemos la importancia de estos tratados. Lamentablemente, en las instituciones, en las escuelas, no se le da mucho realce a esto. Yo recuerdo hace algunos años en la universidad no se abordaba el punto, sin embargo vemos que es el día a día. En tu opinión, ¿cuál es el papel que juegan aquí las escuelas, las instituciones profesionales respecto a esta parte de los tratados internacionales? Como que lo tocas, yo creo que la función que deben tomar las instituciones educativas es, desde mi punto de vista, esencial en el desarrollo del derecho internacional tributario. Cada vez más es más común que organizaciones profesionales como la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la International Fiscal Association, Grupo Mexicano, y en fin, otros colegios de profesionales, abogados o contadores, cada vez más celebran acuerdos para que todos estos temas de tributación internacional sean impartidos incluso de manera conjunta con las universidades. ¿Por qué? Porque es cierto, quizá en algunas universidades se ha dejado a un lado la trascendencia de lo que constituye la tributación internacional, incluso en sus programas el tema de tributación internacional pues es mínimo o casi nulo, y sabemos hoy en día los que ejercemos la profesión, incluso mencionaba integrantes, juzgadores, miembros del Tribunal Fiscal o del Poder Judicial, manifiestan la trascendencia que está teniendo el derecho internacional tributario el día de hoy. Me parece que debe ser fundamental la función que deben tener las universidades para incorporar en sus programas de estudio y en ocasiones en estudios de posgrado y de especialidad conceptos vinculados con la tributación internacional, que son temas, yo diría, del día a día y cada vez están tomando mucho mayor importancia en México. Es muy importante entonces, y además, como bien lo comentabas al principio, un elemento primordial de ayuda para los tribunales, porque entonces estaríamos hablando que al final se canalizarían únicamente aquellos aspectos de una verdadera controversia en este punto. Muy interesante, te voy a dejar, Arturo, un espacio, se nos termina el tiempo, algo que no te haya preguntado, algo que quisieras añadir al respecto. Como puedes ver, aquí tenemos la presencia de algunos jóvenes universitarios a los cuales en un momento dado les pudiera llegar a tocar vivir una parte de esta, ¿no? Que además es muy bien remunerada. ¿Algo que no te haya preguntado, Arturo, algo que quisieras añadir ya como cierre de esta plática? No, yo simplemente reiterar que cada vez más en México se está teniendo la participación no solamente de organizaciones mexicanas, sino extranjeras, en la instrumentación de congresos, etcétera, seminarios de tributación internacional, y a los que yo sugiero concretamente a todos aquellos que estén involucrados en la rama, que atiendan a los mismos. Hoy yo me atrevo a decir que sería, desde mi punto de vista, quizá incluso éticamente, como abogado, no dar un tema de asesoría internacional sin tener el conocimiento de la aplicación de estos tratados, etcétera, en México, pudiera ser incluso hasta poco ético por parte de los abogados y de los contadores, y ahí la trascendencia que debe tener para todos ellos formarse o capacitarse en la materia tributaria internacional. Muy bien, Arturo, muchísimas gracias. Amigos que nos escuchan, quienes estuvieron aquí presentes, hemos llegado a la parte final del programa. No voy a despedirlo sin antes entregarte, Arturo, un reconocimiento que me voy a permitir leer, que señala: GBA Consultoría y Capacitación S.C. se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación
en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Arturo Pérez Robles, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman Contadora Pública Ángeles Mandujano López, Contador Público Certificado Andrés Ávila García. Arturo, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Un aplauso. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias. Y bien, amigos, despedimos el programa, no sin antes invitarlos a una emisión más la siguiente semana. Hasta la próxima.